Es un honor estar un nuevo día, una nueva oportunidad de poder nosotros escudriñar las Escrituras, de poder nosotros a través de este programa, su programa Logos. Soy el pastor José Herrera, ¿verdad? Y queremos nosotros, como siempre, entrar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está hablando hoy? Y hoy quiero compartir algo que el Señor me ha venido hablando, que tiene que ver con cómo es que reaccionamos a la predicación del Evangelio. Cómo es que la gente reacciona a la predicación de la verdad. Cómo es que nosotros tenemos que usar la herramienta, usar el llamado más grande, la comisión más grande que se le ha dado a la iglesia desde la iglesia antigua, desde la iglesia que fue fundada, ¿verdad?, en el Pentecostés. Y quiero que nosotros meditemos bajo este título: ¿cómo reaccionamos ante la predicación del Evangelio? ¿Cómo es que la gente reacciona? ¿Cómo es que nosotros lo damos? ¿Qué requisitos se requieren para nosotros, ¿verdad?, nosotros poder predicar la palabra? Porque es importante hablar, pero no hablar de la opinión que yo tenga, sino de su bendita palabra. Y vamos nosotros a ir, ¿verdad? Inmediatamente queremos entrar al tema. Está en Hechos 2:14 y queremos que el Señor nos use. Yo te pido, Señor, que tú me uses, que tú uses mis labios, que uses lo que vamos a compartir, Señor, y que sea para tu honra, para tu gloria, Señor, y que las almas sean alcanzadas. Usa esta prédica y que los corazones sean, Señor, tocados, los que ya has preparado de antemano, en el nombre de Cristo Jesús. Así es, nosotros creemos, ¿verdad?, que cuando hemos ya sido llamados a predicar la palabra, cuando se nos dice, ¿verdad?, que es el requisito que usted debería de tener para poder predicar la palabra, pues, ¿verdad?, hubo una gran problemática en mismo Jerusalén. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad?, donde llega el Espíritu Santo, donde llega la promesa, llega el Paracleto, llega el que está al lado. Espíritu Santo es la promesa que iba a llegar, dada por el Señor Jesucristo cuando ascendió y les estuvo recordando: es necesario que yo me vaya para que yo pueda mandarles al Espíritu Santo, al Paracleto, al que está al lado de nosotros. Entonces, ya no simplemente está al lado, sino está en nosotros, ¿verdad?, cuando lo recibimos y lo aceptamos. Entonces, estamos viendo que después de la ascensión del Señor, ¿verdad?, el Señor le dijo: no en muchos días, ¿verdad?, va a venir el Espíritu Santo, esperen aquí, no se vayan. Entonces, hubo unanimidad, hubo unidad y ellos estuvieron esperando. Llegó la promesa del Espíritu Santo y una vez que llegó la promesa del Espíritu Santo, vinieron los cambios de los líderes. Vinieron cambios drásticos que se vieron de inmediato. Hubo una manifestación sobrenatural de la llegada de Él, y entonces nosotros podemos identificar luego, ¿verdad?, aquí en el versículo 14 del capítulo 2, que nos habla acerca del primer discurso de Pedro. Entonces, en el primer discurso, la primera prédica, la primera predicación de Pedro, una vez que es investido por el poder del Espíritu Santo, esto es lo que dice. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oíd mis palabras. Entonces dice que Pedro, al ver lo que estaba sucediendo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Si vamos más atrás, está hablando acerca de la manifestación de lo que estaba pasando. Dice en el 4, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En el 3 dice: se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban ahí. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La manifestación de la llegada del Espíritu Santo, el ser del Dios Espíritu Santo, es sobrenatural. Y si es sobrenatural, obviamente vendrá con cosas sobrenaturales. Vendrá sobre nuestras vidas naturales y viene a hacer cosas sobrenaturales que no están
de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la coherencia natural. ¿Qué es la coherencia natural? Bueno, si yo estudio, entonces yo voy a estar preparado para hablar de cierta manera. No es lo mismo alguien que fue a la escuela, no es el mismo lenguaje a alguien que nunca cursó, que se la pasó de agricultor, por decir, que se la pasó nomás pescando, ¿verdad? Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Pedro específicamente. Pedro, antes de dar su discurso, el Espíritu Santo lo empodera y él, ¿verdad? No muchos días atrás, él había negado al Señor 3 veces, pero cuando viene el Señor, lo manda a llamar, lo instruye, escuche bien, lo instruye por 40 días a él y a todos los demás, lo instruye, ¿verdad? Y él es el que se levanta, el que había negado, se levanta y empieza a dar una disertación, un discurso, una explicación del por qué estaban pasando las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando a predicar la palabra, debemos de dar un discurso, una explicación, argumentos del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué evangelizamos? Porque la palabra lo dice. Ir de 2 en 2, ¿verdad? Y predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Y a todas las naciones. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, porque por medio de la predicación, por medio de hablar de lo que hizo Jesús, de quién es Jesús y de la salvación que trajo Jesús, ¿verdad? Donde se parte la historia, nosotros podemos entender que, número 1, necesitamos ser llamados, necesitamos ser instruidos. Instruidos, ¿verdad? Queremos hablar todos, pero no todos hemos sido instruidos en la palabra. Es obvio que el Señor puede usar, ¿verdad? A un hermanito, a una hermanita, pueden usar y pueden dar su testimonio, pero para nosotros predicar la palabra, algo tan serio, tan importante, de gran importancia, porque estamos diciéndoles, acá está la salvación, acá está el infierno. Yo creo que esa es de gran importancia y debe de ser estudiado, debe ser escudriñado, debe ser llamado, debe ser enviado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, enviado por el Señor, ¿verdad? Escogido, elegido, por medio de su predicación nosotros fuimos alcanzados. Por medio que otros predicaron la palabra, el evangelio, y el evangelio quiere decir buenas nuevas. Por medio de que alguien nos dio las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que nosotros, si le recibimos a Él, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que todos hemos pecado y estamos, ¿verdad? Bajo la maldición de la muerte eterna. Dice, pero de tal manera Él te amó y me amó y nos amó a todo el mundo para que todo aquel que en Él creyese no se perdiere, mas tenga vida eterna. El evangelio, evangelos, ¿verdad? Es el mensaje, es Cristo vino, Cristo murió, Cristo es Dios encarnado, Cristo está con nosotros, se fue y nosotros tenemos salvación por medio de su sacrificio. Y así como Él resucitó, nosotros todos vamos a resucitar para vida eterna, ¿verdad? Entonces ese es el llamado. El llamado de la iglesia es apuntar hacia Jesús, apuntar hacia su sacrificio. Pero ¿qué significa su sacrificio? Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es tocado por el evangelio? Cuando la palabra, ¿verdad?, da en el lugar, en la tierra fértil, cuando la palabra llega al corazón que ha sido preparado en oración, que ha sido preparado por las circunstancias, que ha sido preparado por el Espíritu Santo para que fuese convertido. Entonces, cuando escuchamos lo que ha hecho el Señor, cuando escuchamos lo que se nos dice en Romanos, ¿verdad?, en 6:23, que por cuanto todos pecamos y estamos, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, todos, no hay justo ni uno solo. Entonces, ¿qué es el punto que tenemos que tocar? Que hemos pecado, que nosotros, ¿verdad?, necesitamos salvación de la muerte eterna, necesitamos un Salvador, que como Adán pecó, pues Él trajo la maldición a toda la humanidad y porque Cristo resucitó, trajo toda la bendición a la humanidad. Por un hombre, ¿verdad?, empezó el pecado y por otro hombre, el Dios hombre, ¿verdad?, se fue redimido, fue la redención. Entonces, debemos de entender que el predicar requiere adiestramiento,
requiere un estudio de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar acerca de su palabra, necesitamos meditar qué es lo que se está hablando detenidamente. Necesitamos estudiarla porque por medio de esto, entonces, el Espíritu Santo va a crear el poder para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Lo que se ve es que cuando llega el Señor a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, nosotros tenemos que levantarnos. Dice en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. En el 15, porque estos no son ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que había una murmuración de que había gente que estaba ebria a esa hora de la mañana, que estaba ebria porque estaba orando en lenguas y estaba pasando algo sobrenatural, algo que no había pasado antes. Entonces, la idea lógica de los que estaban ahí alrededor es que estos están borrachos, los que están manifestando estas lenguas y oraban dice que oraban en lenguas conocidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro se levanta y alza la voz. Y es necesario que tú y yo empecemos a levantar la voz. Pero no levantar la voz con enojo, no levantar la voz porque estoy en desacuerdo, sino habla acerca de levantar la voz, habla acerca de predicar, habla acerca de anunciar el porqué de las cosas. Si tú vas a anunciar por qué eres cristiano, tú tienes que entonces decir cómo es que llegó Cristo a tu vida y qué representa el hecho de que Él haya llegado a tu vida. Entonces, tiene que haber un antes, tiene que haber un después, y cosas que no se veían o cosas que se veían que realmente tomaban el primer lugar en nuestras vidas. Trabajo, el primer lugar en nuestras vidas, esposa, el primer lugar en nuestras vidas, la familia, el primer lugar en nuestras vidas, todo lo que representa, ¿verdad? Es seguir, ¿verdad? Lo que el mundo sigue. Querer casa, querer trabajo, pero no poner a Dios en el centro de nuestras vidas, no poner el sacrificio de Jesús. Ponemos a Jesús fuera del entorno. Ponemos a Jesús como lo pone mucha gente, como un buen maestro. Es que da unas buenas enseñanzas, ¿verdad? Como un buen guía, como un buen líder, como alguien, ¿verdad? Que hizo algo bueno. Qué bueno que sanó, qué bueno que resucitó muertos. Pero cuando se confronta a la gente con la palabra de decir, bueno, ya se te habló del evangelio, ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿Lo recibes o lo rechazas? O aceptas su salvación o lo rechazas. Bueno, entonces dice, es que yo no estoy listo. Mucha gente dice, no estoy preparado. No entiendo muy bien. No sé cuál es la religión verdadera. No sé realmente, hay tantos dioses y hay tantas religiones a cuál creerle, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que esté pasando, necesitamos nosotros predicarle, ¿verdad?, a la gente acerca de quién es Jesús, de qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Conocer nuestro Jesús, conocer nuestra palabra y decir, ¿sabes? Es necesario que nosotros vengamos al entendimiento que dice la palabra que sin Dios nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Qué es no poder hacer? Pues tengo trabajo. ¿Qué es no poder hacer? Pues estoy sano. ¿Qué es no poder hacer? Sí, pero está hablando acerca de salvación. Está hablando de que tú no puedes traer salvación. Por más que trabajes, por más que estudies, por más que tengas títulos, por más que tus hijos tengan buenos carros, que tengan buenos trabajos, que tengan buenas esposas, que tengan buenas normas, ¿verdad? No estoy hablando acerca de alguien que toma, no estoy hablando de alguien acerca que está rebelde, de alguien que está haciendo cosas malas, alguien que se fue a la cárcel, alguien que toma y maneja, alguien que... No, estoy hablando de gente que no necesariamente tienen ese estilo de vida, sino que tienen, ¿verdad?, la autosuficiencia de decir, no necesito a Jesús. Pensamos, ¿verdad?, que el evangelio es nomás para los pobres o para los adultos, los que ya tienen mayor de edad. Pero yo quiero recordarte que el evangelio es para toda la criatura, para toda la creación, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos, ¿verdad?, que pasamos de ser de criatura a hijos cuando nosotros
le recibimos, cuando le confesamos su nombre, cuando decimos, Señor, ven a mi vida, restaura mi vida, entra a mi vida como mi Señor y Salvador, dice la palabra que entonces nos da la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y dicen, pues es que todos somos hijos de Dios. Bueno, no es lo que dice la palabra. Pero es importante saber qué es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que no todos somos hijos de Dios, sino que todos los que le reciben a Jesús, los que confiesan, ¿verdad? Y le reciben como Señor y Salvador, entonces se les da un derecho de decir, ahora eres hijo de Dios. Eso es lo que exhorta la palabra, es lo que nos dice la palabra acerca de cuando somos alcanzados. ¿Por qué tú predicas? ¿Por qué tú vas a una iglesia? ¿Por qué es que tú y yo, verdad, en lugar de estar viendo algo que nos interese, un documental, algo, estar pasando tiempo con la familia, ¿por qué tú y yo decidimos los domingos, verdad, dirigirnos hacia la iglesia? ¿Por qué decidimos los días, verdad, meditar en su palabra, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Por qué decidimos escuchar la música que escuchamos? ¿Por qué es que tú y yo decidimos cambiar, verdad, las cosas del mundo? ¿Por qué es que ya no vamos a las fiestas? ¿Por qué ya no vamos y compartimos como antes compartíamos? ¿Por qué es que antes tomábamos, fumábamos, mentíamos, verdad? Y se nos hacía normal, ¿verdad? No éramos gente que teníamos una forma de vivir, ¿verdad? Siendo amables, ¿verdad? Pero nunca, ¿verdad? Poniendo al Señor como el centro de nuestra vida, no poniendo el reino de Dios como algo principal. Dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde todos buscamos la añadidura. Todos buscamos cómo estar mejor y eso es bueno, cómo tener mejor a nuestras familias y eso es muy bueno, cómo mejorarnos, cómo obtener títulos para obtener estatus, cómo tener buenos trabajos, cómo, ¿verdad?, dirigir nuestras familias y eso es bueno, pero ¿sabes qué? Al final de nuestras vidas, dice la palabra en el libro de Proverbios, le dice al joven que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, estamos viendo que Pedro se levanta, alza la voz y da una historial de qué es lo que está pasando. A los mismos judíos, a los mismos que estaban ahí, les empieza a decir cómo es que fue la historia del pueblo de Israel y empieza a hacerles un recordatorio desde Moisés, de Isaac, de Jacob, cómo es que había sido profetizado, que iba a venir el Mesías, que iba a morir, que iba a ir a la cruz y cómo es que fue entregado por los sacerdotes, cómo es que, y les dijo, ustedes lo entregaron, ustedes lo apedrearon. Ellos estaban escuchando. Por eso es que la prédica se refiere a cómo se reacciona a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es el que tiene el mando cuando tú das la palabra de Dios? No es tu palabra, no es tu opinión. Estás hablando palabra de vida, palabra que puede transformar vidas. ¿Cómo es que tú transformas la palabra? Cuando tú meditas en la palabra y tú expones la palabra con historia, con hechos. No con que es que me dijo mi hermano, me dijo el pastor, no, con hechos. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios para alguien que está enfermo? Pues le dices hay sanidad, pero también hay salvación. ¿Cómo le dices a alguien que no tiene trabajo? Bueno, el hecho que vengamos a Jesús no significa que vamos a tener los mejores trabajos, no significa que vamos a estar exentos de problemas, no significa que no vamos a pasar por el fuego. Dice la palabra, pasarás por el fuego en Isaías, pero no te quemarás. Vas a pasar, no es de que no vas a pasar. Vas a pasar por dificultades, vas a pasar por problemas, pero no te van a sobrevenir, no te van a sobreabrumar en el punto que tú tengas que decir, pues yo sé que el Señor está en control. Entonces es la diferencia. La diferencia es cómo escuchamos la palabra de Dios, cómo es que nosotros recibimos la palabra de Dios, cómo es que la aplicamos a nuestras vidas y cómo es que esa palabra transforma la vida de los demás. Cómo es tú que en medio de todo lo que está en situación de tribulación, tú puedes decir, pero hay esperanza en Él, pero Dios está en control. Dios dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Eso es palabra de Dios, eso es poder. Cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, ahora, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Que empieza a dar una explicación, un discurso del por qué estaba sucediendo, ¿verdad? Y aquel que era un Galileo, aquel que era alguien que se dedicaba a la pesca,
ahora venía a ser todo un orador, todo un predicador, toda una persona que hablaba con autoridad, que hablaba con un hilo, que hablaba historia, y diciéndoles, esto es lo que sucedió en Egipto. Esto es lo que sucedió cuando Isaac fue, ¿verdad?, entregado, y ese fue el sacrificio. Pero el sacrificio nos apunta hasta Jesucristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era lo que iba a devenir, y ya vino y lo mataron ustedes. Ustedes lo mataron. Pero que entonces el Espíritu Santo empieza a tomar control de todo lo que está ahí. Pero ellos, al escuchar la palabra, los que estaban ahí, al escuchar la verdad, al escuchar la historia, al escuchar de que se trataba de ellos, al escuchar que se trataba de que el Señor les quería alcanzar por medio de la predicación. Y esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea del pastor, del maestro, del profeta, del evangelista, del apóstol, ¿verdad? Que nosotros podamos exponer la palabra de una manera sencilla, no rebuscada, no con palabras elocuentes, sino con poder para salvación. Con poder para salvación, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que son los requisitos, ¿verdad? Vemos que él empieza a dar historia que conocía. Él estuvo siendo adiestrado por 3 años y medio al lado de Jesús. Él estuvo, ¿verdad?, siendo enseñado. Hay un tiempo en que tenemos que entender que tenemos que ser adiestrados. Tenemos que tener la guianza de alguien que sabe la palabra de Dios, que sabe qué es lo que está hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que da la disertación. ¿Y cuál es el resultado? Quiero que vayamos al versículo 37, ¿verdad?, del mismo capítulo, porque habla acerca de Jesús. Dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 39. Porque para vosotros, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ahora para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo habla por medio de la vida de Pedro. Pedro expone la palabra de Dios y les dice, ustedes crucificaron a Jesús, pero ellos no dijeron, pues ya pasó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Él dice, ¿qué haremos? La respuesta cuando exponemos la palabra de Dios es confrontar a la persona con el pecado, confrontar a la persona que tienen que venir al conocimiento de quién es Jesús y tomar una decisión. Esa es la tarea principal. Es la tarea esencial de cuando predicamos la palabra de Dios, cuando cantamos en la iglesia, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando damos cultos a Dios, cuando vamos en la calle y decimos somos cristianos o saben que somos cristianos, porque no necesariamente tenemos que andar divulgando lo que somos, porque por sus frutos los conoceréis. Podemos estar ayunando todos los días, levantándonos a las 5 de la mañana a orar todos los días, pero si no hay testimonio, si no hay obras, no podemos nosotros decir Cristo resucitó en nuestras vidas, está haciendo algo en nuestras vidas. Pero yo te quiero decir la palabra que no por obras para que nadie se gloríe, pero también dice la palabra que tenemos que dar fruto de lo que somos, ¿verdad? Y una persona que se arrepiente es una persona que cambia completamente su norte, cambia completamente su forma de vivir y empieza el Señor a hacer grandes obras, milagros, prodigios. Empieza a ver una restauración familiar, una restauración en la persona. Empieza a ver, ¿verdad?, un metamorfeo, una transformación de lo que era antes y de lo que ahora es. Antes no iba a la iglesia, ahora va. ¿Por qué va?
porque la palabra lo dice, no os dejéis de congregáis, ¿verdad? Oh, pero es que yo voy a la iglesia de corazón. Dios nos dice la palabra que no, ¿verdad? Que no confíes en tu corazón porque, ¿verdad? Él es más peligroso, es peor que todas las cosas. Dice, no confíes en tu propio corazón porque de él manan las guerras, ganan las muertes, ¿verdad? Porque un día queremos amar a todos y al siguiente día queremos odiar a todos. Entonces, no se va a la iglesia de corazón, no se sirve de corazón, se sirve por convicción, por lo que entendemos que somos en el Señor. Entonces, vemos a un Pedro que avienta historia, avienta una exposición, hace un discurso de lo que estaba sucediendo y él lo habla por medio del Espíritu Santo y los confronta con el pecado y también hace que ellos tomen una decisión y que pregunten, toda la gente que escucha, tiene que hacerse esto, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer entonces? Si tú me estás exponiendo a Jesucristo como mi Salvador, ¿cómo puedo yo ser salvo? Pues entonces dice ahí, ¿verdad? En el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Arrepentíos. ¿Arrepentirse de qué? De su forma de vivir, arrepentirse de que hemos estado a espaldas de Dios, arrepentirse de que no le hemos recibido en nuestro corazón, arrepentirnos de que creemos que nosotros teníamos la razón, creemos que nuestro camino era el camino correcto, cuando dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Si alguien está buscando la verdad, ciertamente se va a encontrar con la persona de Jesucristo, porque Él fue y ha sido el único que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es el intermediario, nadie más. Ninguna religión, ningún hombre, ¿verdad? Ningún santo, nadie es el intermediario entre los hombres y Dios, sino aquel que dio su vida y aquel que está abogando por nosotros. Es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Que en esa vez que Él se levantó por medio de la unción del Espíritu Santo, dice la palabra que fueron convertidos más de 3,000 personas. Tiene que haber una conversión cuando se predica la palabra de Dios. Tiene que golpear, ¿verdad? Todo argumento que se ha levantado, toda altivez que se ha levantado, toda situación, toda filosofía, todo pensamiento de la mente de decir, es que, ¿verdad? Los marxistas, los Hegel, los leninistas, todo lo que es el comunismo, todo lo que es el socialismo, todo lo que es fuera de Dios, todo lo que no tiene que ver con Dios, con su palabra, tiene que ser derrocado, tiene que caer para que se pueda levantar el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros intencionamos? ¿Cómo es que nosotros podemos tener la reacción que tuvieron ellos? Número 1, conocer tu palabra. Número 2, ser llamado. Número 3, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Porque empezó a crecer la iglesia. Imagínate que tú tienes nadie y de repente son 3,000 los que están en tu iglesia. Va a haber problemas de dónde sentarse, de dónde acomodarlos, ¿verdad? Y venían medos, persas, venían, ¿verdad? Árabes. O sea, estaban en un lugar específico del tiempo, en una época, en un tiempo determinado de Dios, en un kairos de tiempo donde era la perfecta, el varón que fue entregado, el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos venían de todos los pueblos, precisamente, ¿verdad?, a dar sus ovejas y se quedaban ahí por 50 días para las fiestas de los panes, ¿verdad? Recordando que Egipto fue rescatado de la esclavitud. ¿Y qué fue lo que sucede? Pues lo que sucede es que el tiempo de Dios es tan perfecto que dice, he aquí, esta es la última Pascua y, ¿verdad? Ahí es donde se celebró la última Pascua legal, que fue cuando, ¿verdad?, fue entregado el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo. Por eso dice el Cristo, lo vuelve a repetir. Y entonces vemos que viene una problemática donde se empiezan a levantar y el Espíritu Santo empieza a hacer grandes milagros en la gente, empiezan a vender sus propiedades, empiezan a ver las necesidades de otros y de repente empieza a haber también una problemática con la comida. Yo no sé por qué la comida siempre sale ahí al frente, como que, ¿verdad?, había griegas y habría, no griegas, sino que
o no simplemente árabes, sino eran personas judías que vivían en Grecia y tenían que regresar. Personas judías que vivían, ¿verdad?, en otros lugares. Habla de cretenses, pero habla acerca de personas judías que tenían que regresar ahí y ya tenían otras costumbres y tenían otros idiomas, pero también lo que los unía era que eran hijos de promesa, que eran hijos de las 12 tribus, que eran promesa de Dios, y por eso iban a Jerusalén, porque era necesario que 3 veces al año fueran a Jerusalén a celebrar las Pascuas, a celebrar las fiestas solemnes, a celebrar, ¿verdad?, el Pentecostés, lo que pasó, ¿verdad?, con ellos cuando fueron y cruzaron el Mar Rojo. Qué interesante ver que puedas tú desarrollar el tema, desarrollar y apuntar siempre a la necesidad de que tienen que recibir al Señor Jesús. Siempre. Alguien está enfermo, tú tienes que dirigirlos, tienes que orar, tienes que escuchar, tienes que esperar el momento, ¿verdad? Hay gente que no está preparada y lo que quiere escuchar de ti no es nada más que lo escuches, quiere que llores con él. No te están pidiendo, a veces te dicen no tengo dinero, pero no es que necesariamente te estén pidiendo dinero. Quizás lo único que quieren que tú les des es su oído, que tú les des, ¿verdad?, una oración y el Señor va a obrar. Pero pensamos que, ¿verdad?, la forma de evangelizar es hacer eso, es dar dinero, es, ¿verdad?, conseguir trabajos, ¿verdad?, y ven al Señor Jesús y todo va a ser color de rosa. Es que te va mal porque no tienes al Señor Jesús. Entonces, si vienes tú al Señor Jesús, te va a ir bien. Ya lo tienes todo. Es más, si tú tienes todo y tienes buen trabajo y tienes salud y tienes todo, lo único que te hace falta es al Señor Jesús. Ahí, como la fresita, como el cherry on top, como la cereza arriba del pastel. Y no es cierto. No es cierto. Tú necesitas a Jesús. Tengas título o no tengas título, tengas dinero o no tengas dinero. Tú necesitas a Jesús, tanto el que es pobre, que tiene que ver si va a comer al otro día, como aquel que también está preocupado, ¿verdad?, y que tiene dinero y que no sabe qué hacer con tanto dinero, que no sabe hacer con tanto, haré mis graneros más grandes, decía uno, ¿verdad? Y ya sé qué voy a hacer, me voy a retirar y voy a descansar, alma mía, ahora reposa. Y dijo, hey, insensato, no sabes que ahora vengo por tu alma. Ahora tu alma va a ser recogida. Entonces, tenemos que balancear qué es lo que predicamos, cómo es que vamos a llegar a la gente. Entonces, había varios requisitos. Se levantó la problemática con la comida y fueron los discípulos, los apóstoles, fueron llamados y decir, hey, dice que ya se estaban distrayendo de lo que era su llamado, y entonces empezaron a decir, hey, es necesario que hagamos algo. Y dice que ellos decidieron, ¿verdad?, que se levantaran varones con ciertas características que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tuvieran buen testimonio. Y esos son los requisitos que se requieren para predicar la palabra de Dios. Ahora, cuando se levanta alguien desde las mesas, cuando Dios levanta a Esteban, ¿verdad?, al primer mártir de la iglesia, y lo saca de las mesas, ven el testimonio de él, y el Señor lo lleva y empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar, también escucharon de él una exhortación, así como Pedro dio también historia. Empezó a hablarles con denuedo, empezó a hablar con gran poder. Así dice en el capítulo 6, ¿verdad?, de Hechos, cómo es que él es levantado. Hechos 6, 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de potencia, de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Amén. Disputando, empezaron a pelear. Pero él estaba lleno de sabiduría, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y también, si tú vas más adelante, tú vas a ver cómo, dice ahí en el 10 más, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. No pueden resistir. No pueden, cuando llega la palabra de Dios, la gente tiene que ser conmovida. Cuando la palabra de Dios es dada sin ninguna agenda, sin ningún mensaje extra, sin querer que la gente
diezme más, sin querer que la gente poner ahí, ¿verdad? Dice el predicador Charles Spurgeon que no agarremos esto como un castillo de cobardes, que voy a aventar mis piedras y me voy a esconder. Aviento la piedra y escondo la mano. No, para esto no es el púlpito. El púlpito es para exhortar, para llamar la atención, para redarguir, para traer el evangelio, las buenas nuevas de que sí son pecadores, pero que sí hay buenas nuevas, pueden arrepentirse y pueden alcanzar salvación. Este varón, Esteban, da una exhortación, hace una defensa de lo que era el pueblo en ese entonces. Con los que disputaba eran gente que venían de Cirene, que venían de Alejandría, venían de Cilicia y de Asia. Eran cristianos, eran judíos que vivían en esas regiones y que venían a escuchar lo que Esteban estaba diciendo y dijo, aquí cambió todo. Han crucificado al Cordero de Dios, han crucificado al justo de Dios, han crucificado al Cristo. Y empieza a decir una y otra vez qué es lo que había pasado. Y dice que ellos reaccionaron de una manera diferente. Ahí no hubo 3,000, como en el capítulo 2 con Pedro. Ahí no hubo 3,000 que fueron salvos. Ahí hubo una reacción totalmente diferente. Si vemos cuál fue la reacción que tuvieron ellos, si vamos al 52, Él les dice y los confronta y les dice una palabra fuerte, pero que tiene que confrontarlos, tiene que decirles, son obstinados, son necios, no escuchan la historia, no dan atención a lo que es la verdad. Y él estaba diciendo, esto es lo que ha pasado, es verdad que fuimos esclavos, es verdad que somos promesa de Moisés, de Jacob, ¿verdad? Y es verdad que Moisés dio sus leyes y es verdad, pero todo apunta a Jesús y Él es el que ya vino y fueron ustedes los que los mataron. Y en el 52 dice, ¿a cuál? Dice en el 51, duros de cerviz, gente que eran altivos, dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estaba diciendo, ustedes lo vinieron a asesinar. En el 53 dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54 dice, entonces, oyendo estas cosas, ¿qué? Oyendo la predicación, oyendo la palabra de Dios, oyendo la historia, oyendo las pruebas fehacientes de lo que había sucedido, de que lo habían matado, y dice, y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes. Se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían en sus corazones. Y gente del evangelio se enfurece porque tú y yo prediquemos. El infierno se enfurece cada vez que tú decides predicar. Cada vez que tú hablas de la palabra de Dios, se enojan, se molestan, se incomodan, cierran sus oídos, no quieren escuchar, alzan la voz, se van, hacen lo que sea porque no quieren escuchar la palabra. Y dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Tremendo. Y no solamente eso, sino que ellos, llenos de odio, llenos de coraje, llenos de frustración, llenos de decir, Él está diciendo cosas que son ajenas a nosotros y no las vamos a aceptar. Cegaron sus ojos, ensordecieron sus corazones, se enojaron, se enfurecieron. Para que alguien rechine los dientes, tiene que estar muy enojado. Hay gente que está muy enojada, gente que no quiere saber nada del evangelio. Y la reacción de ellos ante la palabra de Dios es la condición de su corazón. Es la condición de cómo es que ven a este Cristo. Lo ven como alguien que vino a hacer nada. En el otro caso, vino como alguien que vino a hacerlo todo, que vino a darlo todo y que vino a dar salvación. ¿Qué haremos? Decían allá con Pedro. Y aquí dicen, ¿qué vamos a hacer? No qué haremos, qué es lo que vamos a hacer para callar a este.
Fácil. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen en el DF, dicen en México. Se acaba él, se acaba el problema. Es lo que creen ellos. Porque de esa situación que está a punto de suceder, se levanta el predicador que escribió casi todas las cartas paulinas, y es el que estaba ahí consintiendo, el que estaba escuchando lo que estaba diciendo Esteban. Era alguien que se llamaba Saulo, alguien que era celoso, alguien que era judío de judíos, decía más adelante él, ¿verdad? Y que era hebreo de hebreos. Era alguien que conocía su palabra. Y cuando él escuchó, cuando él vio el testimonio de este hombre, cuando él con su fruto, cuando él vio que él se plantó, que él se abandonó, que él entregó su vida por la causa, el Espíritu Santo tomó también a Saúl, que en ese entonces era Saúl. Dice ahí en el 55, pero Esteban, llena del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, en el 57, ellos dando gran voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, 60, clamó a gran voz, Señor, no les toméis en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Daban gritos a grandes voces. Vemos a un Pedro que se levantó y dio a gran voz, porque eran muchos, eran 3,000, y él habló y dio el discurso, y el Espíritu Santo vino y 3,000 fueron salvos. Acá habló, dio una disertación, dio un discurso, pero por la condición de su corazón, que ya estaba muy dañado, por la condición de corazón que estaba celoso, pero un celo religioso, un celo que no trae, ¿verdad?, exhortación, que no trae arrepentimiento, sino cegaron sus ojos. Sus oídos fueron tapados por el enemigo. Y eso es lo que hace. Crujieron sus dientes, alzaron sus piedras, alzaron sus argumentos, alzaron su religión, alzaron, ¿verdad?, lo que ellos pensaban que es la verdad. Esto es mentira, por eso hay que destruirlo. Lo que tú dices es mentira, y si te matamos a ti, la mentira va a perecer, ¿verdad? Pero ciertamente dice la palabra de Dios que aunque nosotros callemos, las piedras van a hablar. Y ciertamente, ¿verdad?, lo apedrearon, pero también él dio grandes voces diciendo, arrepentíos, ¿verdad? No les tomes en cuenta, Señor, no les tomes en cuenta, dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, él gritaba. Invocar significa hablar fuertemente. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero no solamente eso, se puso de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto dicho, durmió, murió apedreado. No le tomes en cuenta, no le tomes en cuenta. Lo mismo que el Señor dijo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos entender que hay una ignorancia en el mundo. Y dice la palabra que este evangelio va a ser predicado en todos los rincones de la tierra y entonces vendrá el fin. Dos diferentes posiciones, dos diferentes, el mismo mensaje y dos diferentes reacciones. Mi pregunta es, ¿qué reacción cuando te predican la palabra? ¿Qué reacción tienes ante Jesús? Porque tú vas a tomar una decisión ahorita. O le recibes como Señor y Salvador, o le dices, no te necesito, yo soy el capitán de mi propio barco, gracias, pero no gracias, más adelante, no es tiempo, quiero conocerte más. ¿Qué más quieres conocer? Él vino, Dios encarnado, Manuel entre nosotros, tú necesitas, ¿verdad?, salvación.
el único método, la única manera de salvar tu vida para la eternidad se llama Cristo Jesús, se llama que tú le recibas, que tú le confieses como Señor y Salvador. Si tú dices, no es para mí, tú estás diciendo lo que otros dicen. Yo cierro mis oídos, ¿verdad? Y simplemente callo. Pero el callar y el no tomar la decisión, estás tomando tu decisión. Al tú decir, no voy a tomar la decisión ahorita, tú estás tomando una decisión y esa decisión es no. Yo te exhorto, ¿verdad? Que tengas, ¿verdad?, en mente, que escudriñes la palabra de Dios, que no te dejes de guiar por lo que se te ha dicho en tu familia, en la cultura, quién es Jesús. Tú tienes que investigar, tú tienes que saber quién es Jesús, tú tienes la obligación de lo que se te está predicando y se te está diciendo cada vez. Acercaos mientras Él pueda ser hallado, dice. Venid al trono de su gracia. Una vez, ¿verdad?, que el Señor mande a su Espíritu Santo y se lleva al Espíritu Santo a su iglesia, va a ser demasiado tarde. Pero no es que tú digas, es que yo voy a esperar hasta que venga el Apocalipsis. El Apocalipsis puede llegar ahorita a tu vida y ciertamente tú vas a tener que darle cuentas al Señor. Pues yo te bendigo en este día, yo declaro que tú vas a tomar una decisión de aceptar al Señor en esta noche. Y si tú estás ahí, tú no sabes cómo puedes hacer eso, pues nomás simplemente repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche, en este momento, yo reconozco que te necesito. Yo he vivido a espaldas tuyas. Perdóname, Señor, por no reconocerte que tú eres el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella. También te quiero dar gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí. Y tu palabra dice que si yo te recibo en mi corazón, seré salvo. Y hoy, Señor, como aquellos que estaban con Pedro, ¿qué haremos? Pues hoy declaro, Señor, que me arrepiento, que te recibo, ¿verdad?, como mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda estar contigo, Señor, en tu presencia el tiempo y cuando llegue mi hora de morir. Así es de que yo te exhorto, ¿verdad?, a que tú tengas, ¿verdad?, una reacción positiva, a que tú realmente escudriñes, que tú veas, que tú investigues, ¿verdad?, cuando se te está hablando la palabra. Y si tú estás dando la palabra, pues que el Señor te siga usando, hermano, hermana, que te siga usando, pastor, que te siga usando, profeta, maestro, evangelista, cualquier ministerio que Dios te haya dado. Yo te bendigo, yo bendigo tu ministerio y yo declaro que el Señor, ¿verdad?, seguirá usando nuestras vidas como un arma de guerra para deshacer las obras del diablo. Así es que yo bendigo tu familia y en el nombre de Cristo Jesús te declaro bendición en este día.